Bien, entonces comencemos para el día de hoy. Entonces, para la presente semana, como la tenemos aquí en el cronograma, continuamos nosotros con la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software, y arrancamos con una guía de aprendizaje nueva, que es la guía de aprendizaje 9. Bien, vamos a comenzar con esta actividad de aprendizaje, que es definir los casos y ambientes de prueba, y para la presente semana tenemos nosotros tres evidencias que se van a desarrollar. ¿Listo? En la plataforma, en Sajuna, entonces tenemos nosotros toda la documentación necesaria para poder dar cumplimiento con esto que tenemos nosotros formulado. Instructor, ¿está compartiendo pantalla? Usted disculpe. Ah, voy para allá. Vale. Ahí está. Entonces, en la plataforma tenemos nosotros el material necesario para poder realizar nuestras actividades y el proceso formativo. Entonces, acá tenemos nosotros la guía número 9, que es la que tenemos acá. Acá tenemos nosotros la descripción de esas actividades de aprendizaje y cuáles son las evidencias que se necesitan. Entonces, en este caso vamos a arrancar con esta actividad de aprendizaje, que es realizar el plan de pruebas. Dice que esta actividad se centra en la realización de una de las fases claves en todo el desarrollo del software, el proceso de pruebas en el que se verifica la funcionalidad del software desarrollado. Para el desarrollo de esta actividad, él nos remite a un documento que nosotros tenemos en la misma plataforma, que es las pruebas del software. ¿Listo? Y aquí tenemos nosotros la descripción de las evidencias que se van a realizar. La primera evidencia que tenemos nosotros para la presente semana es un taller sobre la codificación de los módulos del software. ¿Listo? Una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y administración de datos e información. Estos deben estar organizados y listos para cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta el componente formativo, las pruebas del software, y profundizando en otras fuentes, realice el siguiente taller con base en las preguntas orientadoras. Elementos a tener en cuenta en el taller. Entonces, ¿qué tipo de pruebas de software existe? Explique sus características y beneficios. Según la consulta que realizó, ¿qué tipo de prueba se adapta mejor al proyecto de software que está desarrollando? Investigue e instale unas herramientas de pruebas del software en su computador, una de su gusto. Con la herramienta instalada, realice una de las pruebas básicas de su solución de software, tome capturas de pantalla del proceso y anéxelas al trabajo. Elabore un resumen de las pruebas que realizó. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción y conclusiones. Lineamientos para entrega del producto, taller de pruebas del software, documento con las respuestas a las preguntas orientadoras. En formato PDF, extensión 3 hojas mínimo, ¿sí? Y se debe cargar en el espacio ya establecido. La segunda evidencia es realizar el plan de pruebas del software. Las pruebas del software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación. Esto con el fin de identificar los posibles errores y asegurar que la aplicación cumple con los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas, es importante realizar un plan o cronograma de pruebas en el cual se definen los objetivos de las mismas, se establecen y coordinan estrategias y se dicta el lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. Para realizar la presente guía hay que revisar el componente formativo, las pruebas del software y profundizar con material complementario. Elementos para tener en cuenta: realizar el plan de pruebas del software teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Analizar los requerimientos del software, identificar las funcionalidades existentes, identificar las funcionalidades nuevas a probar, definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas, identificar los entornos de trabajo requeridos, establecer metodologías, procedimientos, cronograma y planificación de las pruebas, entregar el diseño de los artefactos e instrumentos para llevar el registro de las pruebas, realizar las posibles utilidades o herramientas, perdón, seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas, identificar los riesgos y contingencias. Se deben seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Lineamientos para entregar el producto, el plan de pruebas en formato PDF, mínimo 4 hojas, y el producto se debe cargar en el espacio que aparece acá en pantalla, bajo el código. Por último, tenemos nosotros definir los casos y el ambiente de pruebas.
Para esta actividad tenemos nosotros el mismo documento y la evidencia, que es diseñar los casos y define el ambiente de pruebas según el proyecto, ¿no? Entonces, en esta etapa se debe diseñar los casos de pruebas de la solución del software y se debe definir el entorno en que se van a manejar. Claro está que estas se pueden diseñar los casos de prueba y probarlos en varios entornos para obtener unas pruebas más completas. El objetivo es encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo en el tiempo posible. Revisar el componente formativo, las pruebas del software y el material complementario. Diseñe los formatos o artefactos de las pruebas del software de la solución, teniendo en cuenta la siguiente estructura: nombre del proyecto, nombre del caso de prueba, fecha de revisión, descripción del caso de prueba, ambiente o entorno de prueba, herramienta utilizada, autor del caso de prueba, número de caso, salida esperada, salida obtenida, resultado, seguimiento, severidad, evidencia y firma de aprobación. ¿Listo? Para eso, entonces, ustedes deben realizarlo, ese formato de casos de pruebas en formatos XLS, ¿sí? O Excel, y se debe cargar en el espacio que tenemos nosotros acá. Bien, para poder entender esto, entonces nosotros lo que primero debemos mirar, o lo que mejor ustedes primero deben realizar, es que deben ver a detalle el material que tienen ustedes en la plataforma, en donde ustedes van a ver una descripción de en qué consiste las pruebas del software, cuáles son los lineamientos o requerimientos que se deben tener en cuenta para la aplicación de una buena prueba del software. Sí, acá están los tipos de pruebas y las características, pruebas funcionales, unitarias. Aquí están las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer esa implementación de esas pruebas, dependiendo del tipo de plataforma que ustedes estén realizando. ¿Sí? Pruebas de integración, todo este cuento. Bien, acá tenemos ya lo que es la formulación de estos casos de prueba, ¿sí? Y por último tenemos acá lo que es el desarrollo guiado de las pruebas. Es fundamental que para el desarrollo de estas evidencias ustedes lean, interioricen, entiendan muy bien esta información que nosotros tenemos acá. Listo, como es de costumbre, este material está para que ustedes lo lean y en las sesiones nosotros miramos información adicional que complemente ese saber que ustedes necesitan para poder desarrollar sus actividades. Bien, para eso tenemos entonces una serie de materiales que vamos a revisar, ¿sí? Para esta sesión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entrar a mirar es, vamos a mirar es cuál es el problema o qué es lo que se va a entrar a resolver, ¿sí? O la importancia que se tiene en la realización de unas pruebas de funcionamiento para los que nosotros estemos realizando, ¿no? Mm, ¿Qué pasaría si la aplicación se publica sin ejecutar las pruebas, ¿no? Entonces, en esto nosotros lo que vamos a mirar es qué pasaría si se realizan transferencias incorrectas o pérdida de datos o problemas de seguridad o mala experiencia del usuario, ¿no? Entonces, la idea es que antes de ustedes entregar un producto final, todas estas funcionalidades deben estar probadas, ¿sí? Para que la experiencia del usuario a la hora de utilizar esa herramienta que ustedes están construyendo, pues funcione de la mejor manera posible. Eso no quiere decir que a la hora de que ya los usuarios lo estén utilizando esto funcione de manera perfecta, pero pues sí va a funcionar con un alto grado de fiabilidad y pues la función que ustedes también deben tener es que cuando ya entregan el producto, ustedes deben tener un periodo en el cual deben entrar a resolver ese tipo de problemáticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, para poder hacer eso, es necesario establecer un protocolo en donde se documenta cuáles son las pruebas que ustedes van a realizar teniendo en cuenta las funcionalidades que ustedes están integrando, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que es un plan de pruebas. En sí, un plan de pruebas describe qué se va a probar, cómo se va a probar, quién lo va a probar, en qué ambiente se van a ejecutar las pruebas, ¿sí? Y cómo se documentarían los resultados, ¿no?
Entonces, en esto lo que ustedes van a recibir es una capacitación de cómo es que se diseñan estos planes de prueba que garanticen que el software final sea de alta calidad, ¿sí? Y en este caso lo que ustedes van a aprender es cómo estructurar, planificar y ejecutar los procesos de verificación que protegen la integridad y la funcionalidad de los sistemas. Lo que se espera es que ustedes tengan conocimiento de esto que tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Aquí está entonces qué pasaría sin pruebas del software. Entonces el problema, imagina una aplicación bancaria publicada sin pruebas exhaustivas, los escenarios pueden ser catastróficos para usuarios o para el negocio, ¿no? Uno de los problemas que se pueden presentar con ese ejemplo es que el dinero desaparece o llega a cuentas equivocadas generando pérdidas millonarias. Se puede generar pérdidas de datos críticos, es decir, que información sensible de los clientes se borra, sí, que no se tenga respaldo con respecto a ellas. Se pueden generar vulnerabilidades de seguridad, es decir, que se puedan generar accesos no autorizados a datos personales de usuarios y que la experiencia de usuario sea pésima. Entonces, en sí, un plan de pruebas es un documento estratégico que define cómo se va a verificar esa calidad del software, ¿no? Es la hoja de ruta que guía todo ese proceso de validación. Entonces, ¿en qué se va a probar? Se va a definir cuáles son las funcionalidades, módulos y componentes del sistema. ¿Cómo se van a probar? Se va a decir de qué manera se va a hacer, ¿sí? ¿Qué herramientas se van a utilizar y qué técnicas se van a utilizar para poder verificar esas funcionalidades? ¿Quién lo va a probar? Lo va a probar los roles y las responsabilidades del equipo que lo va a hacer, dónde se ejecuta, en qué ambientes y en qué configuraciones se va a realizar esa prueba y cómo se va a revisar, cómo se va a realizar ese registro de esa documentación. Hay una estructura que se propone para el desarrollo de esto que sería tener una introducción, un alcance, la estrategia de las pruebas, cuál es el ambiente, cuáles son los roles, cómo se definen los casos, cuáles son los resultados y cuáles son las conclusiones de las pruebas que se realizan. ¿Cómo se define el alcance de las pruebas? Entonces, no todos los sistemas se prueban al completo, sino que se define qué módulos son los que se van a probar, cuáles están dentro del alcance y cuáles están por fuera de ese plan de verificación, ¿no? Permitiendo organizar eso de manera eficiente, ¿no? ¿Por qué es importante definir el alcance? Porque todo tipo de prueba requiere una serie de prácticas. Esas prácticas requieren un tiempo y ustedes saben que en el desarrollo el tiempo tiene que ver con recursos, ¿no? Entonces, para definir la importancia, perdón, de definir el alcance es optimizar ese tiempo, optimizar los recursos, evitar ambigüedades, ¿sí? Establecer expectativas claras en esto. Entonces tenemos aquí nosotros un ejemplo que es un sistema de gestión de citas médicas. ¿Sí? Ese sistema de gestión de citas médicas tiene una serie de módulos, pero dentro de esa serie de módulos hay unos módulos que son más críticos con respecto a otros. Y hay unos módulos que van a estar más expuestos hacia la experiencia de usuario y la funcionalidad del sistema, ¿sí? Y hay otros que ya tienen que ver con la gestión interna o la administración de esa información, ¿sí? Para ciertos tipos de roles, ¿no? Entonces, en este caso, los módulos incluidos para las pruebas serían el registro de usuarios, el inicio de sesión y la reserva de citas, ¿sí? Los módulos excluidos sería administración del sistema y generación de reportes. Miren que uno está más enfocado hacia la experiencia que tiene el usuario, ¿no? Porque es fundamental de que si el aplicativo es para gestionar citas médicas, pues es importante de que las personas se puedan registrar, puedan ingresar y puedan hacer sus reservas, ¿sí? Y no es importante, o sea, no es tan importante para ese usuario de que se generen reportes porque los reportes ya es de manejo administrativo interno. Bien, existen diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Cada una de estas se ejecutan en diferentes etapas de desarrollo y cada una de ellas tiene un propósito específico, ¿sí? Cada una de ellas es fundamental para garantizar la calidad de eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, entre esta tenemos nosotros estos 5 tipos de pruebas. Tenemos las pruebas unitarias. Estas evalúan los componentes individuales. Entonces, acá tenemos nosotros unos ejemplos, un ejemplo, perdón, que sería la función que valida el correo electrónico. La ventaja es que detectan errores de manera temprana, son rápidas y son automatizables. Tenemos por otra parte las pruebas de integración, que valida la integración entre componentes. Eh, Entre esos está el módulo del login conectado a la base de datos. Por otro lado, tenemos las pruebas funcionales,
que son las que verifican que el sistema cumpla los requisitos. Un ejemplo, pues registrar el usuario de manera correcta. Las pruebas de aceptación son las que realiza el cliente o el usuario final para confirmar que el sistema cumple las expectativas. Las pruebas de regresión se ejecutan después de los cambios para verificar que las funcionalidades anteriores siguen funcionando. ¿Listo? Lo que ustedes van a fundamentar lo van a hacer o se van a centrar en este tipo de pruebas, ¿sí? Igual, en una parte de una de las evidencias dice que pues se documenten de algunas más, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes lo hagan con respecto a lo que tenemos nosotros acá. ¿Qué son los ambientes de pruebas? Entonces, las pruebas nunca se ejecutan directamente en producción, sino que cada ambiente tiene un propósito específico y protege la estabilidad del sistema real. Entonces, el ambiente de desarrollo es el que utiliza los programadores para construir y probar el código de manera individual. El ambiente de pruebas es el que utilizan los testers para incluir los datos y simular para las funcionalidades. El ambiente de staging replica exactamente el entorno de producción antes del despliegue final. O sea, se le introducen unos datos o se emulan unos datos de cómo va a ser el funcionamiento de este. Y el ambiente de producción es el sistema utilizado por usuarios reales con datos en vivo. Miren que cada uno de estos ambientes de prueba están en las diferentes etapas que tiene, ¿sí? Ese desarrollo del software, ¿no? Diseño de los casos de prueba. Entonces, un caso de prueba es una unidad básica de verificación. En esta se definen cuáles son las entradas, los procedimientos y los resultados esperados para validar una funcionalidad. Esta sería la estructura que ustedes deben seguir para hacer esa documentación de los casos. Entonces, el primero, campo de descripción, darle un identificador que se va a probar, qué datos se tiene de entrada, cuáles son los resultados esperados, cuál es el resultado obtenido y cuál es el estado, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros tres ejemplos. El primero es el login con credenciales válidas. Los datos de entrada sería el usuario, el administrador, la contraseña y cuál sería el resultado esperado, ¿no? Otro caso de prueba sería acá cuando el usuario le ingresa de manera incorrecta, ingresa los datos y el resultado esperado es que aparezca un mensaje de error. Y el tercer caso de prueba con respecto a ese mismo sistema es el bloqueo por intentos fallidos. De los datos, tres intentos fallidos consecutivos, resultado esperado, bloqueo temporal de la cuenta. Miren que en este caso de un sistema, ¿sí? Ya se comienza a documentar tres estados o tres funcionalidades que se deben dar y que se deben ejecutar de manera correcta en esta funcionalidad que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Ahora miramos lo que es la construcción de ese plan de pruebas. Entonces ahora se integran todos esos elementos en el plan de pruebas y es el documento final que consolida esta estrategia, ¿no? Entonces en este caso ya se comienzan a integrar esos demás elementos de la estructura que miramos ahí arriba. La idea es que esto quede bien estructurado, pues para que el software funcione de manera correcta y que los elementos críticos sí se cubran en esto. Entonces, esta es una plantilla propuesta para hacer esa documentación de ese plan de pruebas, ¿no? Entonces tenemos aquí la información general del proyecto. ¿Listo? ¿Cuál es la introducción? Entonces, ¿cuál es el propósito del plan de pruebas? ¿Cuál es el alcance? Entonces, ¿qué módulos ustedes van a probar? ¿Qué módulos no van a probar? ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, definir cuál tipo de pruebas van a aplicar. ¿Cuál es el ambiente de pruebas? Entonces, ¿en qué equipo lo van a hacer? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué herramientas? ¿Sí? ¿Cuáles son los roles que ustedes van a hacer y cuáles son las responsabilidades? ¿Cuál es el cronograma? ¿Sí? Aquí lo que es ya la documentación de estos casos de prueba en una tabla, resultados y conclusiones. Bien, este sería un ejemplo de cómo es que se debería hacer esa documentación, ¿no? Entonces tenemos aquí ese plan de pruebas aplicado a ese ejemplo que miramos ahora, que es la plataforma web de gestión de citas. Entonces miren que acá tenemos nosotros la información con respecto a esto. Tenemos nosotros el objetivo del documento que sería definir el alcance, la estrategia, los ambientes, los datos y los casos de prueba necesarios para validar la funcionalidad del software de integración y de seguridad básica.
antes de salir a producción. Tenemos aquí una pequeña descripción, listo, los objetivos. Miren acá el alcance, entonces el alcance sería inicio de sesión de pacientes y personal administrativo, registro de pacientes nuevos, consulta de agenda médica disponible, agendamiento, reprogramación y cancelación de citas, consulta de historial de citas del paciente, ¿no? Miren que aquí está claro lo que es fuera de alcance, módulo de facturación, integración con las aseguradoras o notificación por SMS. Miren que aquí tenemos nosotros definidos cuáles son los criterios de entrada y los criterios de salida. ¿Listo? Acá tenemos las estrategias, acá se tiene una descripción de cuáles son los tipos de pruebas que se van a aplicar, por qué se van a aplicar, ¿sí? En qué parte del sistema se van a aplicar y con qué herramientas se van a aplicar. Acá está la descripción del ambiente de pruebas. Acá están los datos que se utilizan para las pruebas y miren que aquí está la documentación de lo que se está realizando. Miren que acá se documenta esa parte que nosotros estábamos revisando en el ejemplo. Entonces miren que acá tenemos nosotros el mismo módulo, pero tenemos dos casos diferentes. Miren qué pasa cuando se ingresa con las credenciales válidas y con las credenciales inválidas. Se define cuál es el criterio o la prioridad de esa prueba que se está realizando, ¿sí? Y se hace una entrega del estado que se está haciendo. Lo mismo para agendas y citas de historial, ¿sí? Y lo que más se hace. Ustedes van a llegar hasta el punto de redactar esta documentación, van a conocer ustedes las herramientas que se utilizan para el desarrollo de esas pruebas, pero pues las pruebas hasta ese punto no vamos a llegar a validarlas porque eso lo vamos a mirar en la siguiente sesión. Sí, vamos a mirar ya a detalle ya cómo es que se comienza a probar esto, pero sí tienen ustedes que empezar a definir esta documentación que tenemos acá. Por otro lado, tenemos nosotros aquí un formato en donde se hace ese registro de las pruebas, ¿no? O sea, es llevar esto que nosotros tenemos aquí, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? A este formato para que en el momento que se haga la ejecución, ahí se pueda visualizar. Miren que aquí está el ejemplo desarrollado con ese módulo, pero con las dos opciones o las dos posibilidades de que cuando el usuario ingresa con los datos correctos y con los datos incorrectos, cómo se hizo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Qué se obtiene? Y esto que tenemos acá. Para el desarrollo de esta evidencia yo les voy a compartir estos formatos. Les recuerdo a ustedes que estos formatos son formatos propuestos para poder hacer la evidencia, más no son formatos obligatorios que ustedes van a seguir. Entonces les voy a enviar la plantilla del plan, el ejemplo este ejemplo completo que les presenté, para que lo revisen ustedes a detalle, ¿sí? Y esa plantilla de casos de prueba para que puedan aplicarlo a sus desarrollos y para el desarrollo de las evidencias de esta semana. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, por parte de la grabación, esto sería todo por hoy.